Bienvenidos a Archivos Redactados. Hoy la señora Paloma nos va a contar sus historias. Miren, yo vengo a contarles lo que en la casa de mi abuelita pasaba cuando yo era una niña. Mi abuelita vivía en un rancho y en ese rancho tenía pues mi abuelita su casa, pero era un rancho chiquito. Entonces la casa de mi abuelita era una casa grande y siempre estaba la casa sola porque nada más vivía mi abuelita y un tío de nosotros que él se la pasaba pues trabajando en las milpas, ¿verdad? Entonces mi mamá vivía cerca de donde vivía mi abuelita y mi mamá nos mandaba a llevarle comida a ella. Nos mandaba a mi hermana y a mí, pero nosotros no queríamos ir porque siempre que íbamos nosotros escuchábamos muchos ruidos en su casa. Entonces hubo una ocasión que yo y mi hermana fuimos a llevarle comida a mi abuelita, porque pues solas ya no queríamos ir, ¿verdad? Porque siempre nos espantaban, mirábamos cosas, escuchábamos cosas y ya no queríamos ir ni ella ni yo solas. Entonces ese día nos fuimos las dos juntas. Entonces allá en el rancho, un portal quiere decir como un tejabán grande. Y mi abuelita ahí vivía. Su casa estaba grande, como si fuera un tejabán a la entrada de su casa. Entonces a la entrada tenía una puerta grande de madera. Entonces nosotros, siempre ella dejaba la puerta abierta porque ella, como ella tenía un terreno grande, ella iba a ver las gallinas o iba a ver los frutos que ella tenía plantados en su corral. Y siempre esa casa estaba sola. Entonces yo y mi hermana fuimos a llevarle comida y escuchábamos como que adentro estaban hablando. Y mi hermana me dijo, mira, aquí está mi abuelita y mi tío. Entonces nosotros al abrir la puerta, pues no miramos nada, no miramos a nadie ahí. Entonces mi abuelita en la mera esquina tenía un fogón donde pues allí hacía su comida y todo. Entonces, pues ahí no había nada, estaba solo, ni siquiera estaba prendido el fogón ni nada. Pero como que se escuchaba como que había un sonido, como que estaban moviendo arena ahí en el fogón. Entonces dice mi hermana, dice, mira, dice, ¿no escuchas? Le digo yo, sí, pero aquí ha de andar mi abuelita, porque como escuchamos voces. Entonces fuimos y miramos en los cuartos, y los cuartos estaban solos, no había nadie. Y había un cuarto donde también tenía una puerta grande de madera. Y en ese cuarto había muerto un tío mío. Entonces en ese cuarto se escuchaban como que rodaban monedas en el piso, porque allá los pisos pues son de puro cemento y se escucha bien claro cuando caminan, cuando se nos caía algo, cuando se nos caían las monedas. Entonces ahí se escuchaba como que sonaban monedas. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, acá está mi tío, se oye como que está contando dinero. Pero nosotros no queríamos pasarnos muy bien ese cuarto porque aunque estuviera mi abuelita, ese cuarto como que daba miedo, como que se miraba como muy misterioso. No nos gustaba pasarnos a ese cuarto. Entonces dice mi hermana, pues vamos a ver a decirle a mi tío que ahí está que dejamos la comida en la mesa que le mandó mi mamá. Entonces pues nos pasamos al cuarto y nadie estaba en ese cuarto. Entonces mi hermana se recargó en un espejo. Él tenía un espejo grande ahí en ese cuarto. El tío que se murió tenía ese espejo y cuando él murió, pues todo el cuarto se quedó igual como él lo tenía. Entonces mi hermana se recargó en el espejo y al mirar mi hermana que se miraba una sombra en el espejo, me dijo, oye, mira, aquí en el espejo se ve una sombra. Y le dije yo,
sí, pues soy yo que estoy parado enfrente de ti. Dice, no, no eres tú. Entonces mi hermana se retira del espejo y pues las dos nos pusimos enfrente a ver el espejo y como que miramos que una sombra pasó por el espejo. Y pues nos dio mucho miedo a mí y a mi hermana, pues porque en ese tiempo teníamos 13, 14 años y pues sí nos dio miedo. Entonces nos salimos las dos a la carrera del cuarto para salirnos para afuera. Pero al llegar a la puerta de madera que estaba en la entrada, pues la queríamos abrir, pero como que alguien la estaba sosteniendo por afuera. Y mi hermana la jalaba y yo la jalaba y no podíamos abrir la puerta. Entonces después, pues sí nos agachamos las dos y sí nos dio miedo. Y de repente escuchamos pasos por fuera. Pues era mi abuelita que ya venía. Y ella, al abrir la puerta, ella no tuvo ningún problema. Dice que ella nada más la agarró y se abrió la puerta. Y a mí y a mi hermana, pues nos la cerraron por fuera, porque no la podíamos abrir. Mi hermana la jalaba, yo la jalaba, y ninguna de las dos pudimos jalar la puerta. Entonces le dijimos a mi abuelita lo que nos había pasado. Y dice mi abuelita, sí, pero no tengan miedo, dice, no tengan miedo, dice, porque, pues no, dice, no tengan miedo, ustedes, a lo mejor dicen cosas y a lo mejor ni está pasando. Pero ya después le dijimos a mi abuelita, y mi abuelita dijo, bueno, dijo, sí, aquí espantan, pero no tienen por qué tener miedo, dice. Yo también cuando estoy cocinando, de repente, dice, me apagan los leños, de repente me tiran la canasta, porque mi abuelita tenía colgada en la viga del techo, mi abuelita siempre colgaba una canasta grande. Y allí en esa canasta grande pues tenía jitomates, cebollas, pues es que mi abuelita era una viejita y pues antes no utilizaban mucho los refrigeradores, ponían su fruta, su mandado como jitomates, cebollas, ellos las colgaban en canastas en el techo, arriba del techo. Entonces mi abuelita ahí ella hacía eso. Y dice que cuando ella cocinaba le aventaban los jitomates, le aventaban las cebollas, le paraban los leños, le sonaban el comal, y pues ahí nos dimos cuenta que sí espantaban, porque nosotros siempre le decíamos a mi abuelita, pero mi abuelita por no espantarnos y por no asustarnos, pues ella nos decía que no era nada y que no era nada. Ya después de que mi abuelita nos dijo eso, pues ya más miedo nos daba ir a su casa, pero ella nos decía, es que no deben de tener miedo a los muertos, porque los muertos ya están juzgados por Dios y pues ellos vienen, dice, por ejemplo, dice, ellos vienen a recoger sus pasos, a recoger sus cabellos, para que se puedan ir al cielo. Y mi abuelita nos dijo eso, pero como quiera, cuando íbamos a Santa mi abuelita siempre nos daba miedo, porque en esa casa siempre espantaban, amigos. Y pues miren, ya les conté, pues no es historia, ¿verdad? Es cosa verdadera que nos pasaba a mí y a mi hermana en la casa de mi abuelita. Miren, esta es mi segunda historia, como les relaté al principio, pues se les llama historias, pero no son historias, son cosas reales que me han pasado. Hace un año, nosotros teníamos una vecina que esa muchacha, pues decían que se drogaba mucho. Entonces ella era una muchacha de 20 años y ella tenía un niñito chiquito. Entonces después la muchacha, su mamá cayó enferma, la mamá de la muchacha, y fue a parar al hospital. Entonces cuando su mamá estaba en el hospital, la muchacha murió. Creo que de una sobredosis, la muchacha le dio un paro cardíaco y murió. Eso fue lo que a mí me comentó el papá. Entonces, pues la muchacha se murió y luego a la mamá cuando la trajeron del hospital, pues le dieron la noticia, ¿verdad?, de que su hija había fallecido. Entonces a la señora también le dio un paro cardíaco de la sorpresa que su hija había muerto y también ella murió ahí. Ella murió en el parqueadero de su casa. Entonces, eso pasó en mayo y en noviembre, pues yo me levanto muy temprano, ¿verdad? Yo me levanto a las 4 de la mañana. Entonces yo siempre que me levanto, pues yo salgo para afuera a prender el carro porque yo me voy temprano a hacer ejercicio. Entonces yo miré y entonces
aquí en el driveway de la casa está un árbol grande. Y yo cuando salí de la casa a prender el carro, yo miré ahí a una, como era una muchacha, pero yo no le miré su rostro, ya nada más le miré, o sea, la silueta, que era una mujer. Pero a veces, pues muchas mujeres, ¿verdad?, que andan así en las calles pasaban por aquí y yo pensé, ¿verdad?, pues que era una de ellas. Entonces no me dio miedo ni nada. Entonces ya cuando yo estaba allí en el carro, yo miré a la muchacha, pero yo la miré con un aspecto muy feo, como la cara muy demacrada, o sea, como algo que no me gustó, o sea, no parecía humana. Entonces a mí me dio mucho miedo. Entonces yo me subí al carro y me fui, pero al mismo tiempo cuando yo me estaba subiendo al carro, la muchacha me estaba mirando a mí como bien fijamente. Yo le di al carro y yo todavía tenía esa duda, ¿quién será? Yo le di al carro y al voltear para atrás, yo miré que todavía ahí estaba la muchacha. Entonces ya después, pues yo llegué al stop de la calle y volví a voltear para atrás y ya no estaba ella. Entonces yo dije, bueno, pero si hubiera sido cualquier otra mujer, pues yo la hubiera mirado que estaba caminando, ¿verdad?, en la calle. Pero no, allí se perdió toda la silueta de ella y se perdió todo. Entonces después yo estaba con esa duda y yo decía, bueno, ¿quién será? Pero yo cuando la miré a la cara, a mí se me afiguró la muchacha que había muerto. Pero yo dije, no, yo creo que yo me la estoy imaginando, ¿verdad? Pues porque sí, para mí sí tuvo una muerte pues muy fea, ¿verdad? Entonces yo le cuento eso a mi vecina y me dice mi vecina, no, dijo, haber sido la que se te apareció a ti, haber sido la vecina, porque mi vecina también ya es una viejita y dice, yo a veces en las noches no puedo dormir y la ventana de mi vecina está en mero enfrente de la casa de mis vecinos, porque ella vive enfrente de nosotros. Entonces me dice, no, dice, yo cuando no puedo dormir, yo me vengo acá a la cocina y yo abro la ventana y yo me asomo y yo también la veo a ella, pero yo también veo a su mamá, pero a su mamá siempre la veo sentada porque es la mamá de ella. Ella siempre que llegaba de trabajar, ella se sentaba en una silla que tenía allí en su porchecito y allí ella se quedaba por mucho tiempo sentada la señora. Y la vecina me dice que ella miraba a la mamá sentada y que también miraba a la muchacha ahí parada en el árbol. Y le digo yo, ay vecina, le digo, yo nunca las había visto. Dice que ellas murieron, yo no las había visto. No, dijo, yo sí. Dice, y siempre ellas salen como a eso de las 3:30 de la mañana, porque son las horas, dice, que yo me vengo para la cocina, yo tengo el reloj en mero enfrente ahí de la estufa y yo veo las horas. Dice, al principio sí me daba miedo y ni siquiera quería abrir las ventanas. Dice, pero ya después, pues yo dije, bueno, pues no sé a qué vendrán ellas, no sé, pero pues si son ellas no me tiene que dar miedo. Entonces dice la vecina que la vecina vive solita y dice que hubo una ocasión que ella escuchaba mucho ruido en el patio de su casa y ella tiene una perrita que es perrita chiquita y a todo el mundo le ladra, pero que ella sintió como que la perrita traía mucho alboroto atrás y dice que ella con miedo y todo, ella se salió para afuera. Y dice que la perrita, al verla a ella, la perrita se vino a la carrera acá para enfrente de su casa. Y dice que ella llamaba a la perrita y que la perrita estaba bien asustada, que como que tenía mucho miedo porque no quería ni que ella se le arrimara. Dice la vecina, entonces yo ahí me di cuenta que la perrita estaba espantada, pero yo no sabía por qué, porque siempre que se me espanta ella no quiere ni que yo la agarre. Entonces dice que se salió por la puerta del patio de atrás a venirse para acá, para enfrente, y que la perrita corrió donde estaba el árbol, donde les digo yo que yo miré a la muchacha, y que la perrita estaba ahí, que se ponía ladre, 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 y que como que miraba algo la perrita. Y dice mi vecina que ella se quería acercar a agarrar la perrita para llevársela para adentro, porque dice que a ella también le daba miedo. Dice, pues ya era muy noche, yo andaba sola acá en la calle. Dice que a ella también le daba mucho miedo, pero que ella quería agarrar a la perrita
pero que la perrita no se dejaba y que la perrita como que cuando ladraba como que se le dejaba ir a alguien. Dice, pero yo no miraba nada y yo me acordé que dicen que los animalitos sí ven a los muertos. Entonces donde yo me paraba, como que la perrita se me pegaba a mis pies y como que me arrempujaba. Y cuando ella me arrempujaba, pues yo me movía para atrás. Yo me movía para atrás y la perrita como que me estaba protegiendo de alguien, pero yo no miraba a nadie. Y sí, al principio, como que me espantaba mucho cuando yo miraba a mi perrita, como que yo sí me espantaba, pero yo decía, no, pues ¿cómo la voy a dejar aquí? Puede pasar un carro y me la van a atropellar. Entonces dice que cuando ella agarró la perrita, que la perrita no quería, pero ella la agarró a fuerzas, que la perrita hasta le arañó su mano a ella. Dice, y no, pues tanto que me quiere mi perrita, yo a ella, no, yo no sé ni por qué me la arañó, que la perrita andaba bien agresiva. Entonces dice que al rasguñarla la perrita a ella, pues que ella la soltó, pues porque le dolieron los arañazos que le dio la perrita, que ella la soltó. Y dice que cuando ella la soltó, que como que ella sintió como que alguien la reempujó a ella. Dice, pero yo no veía a nadie, yo no miraba a nadie. Y dice que entonces se fue para su casa. Y dice que agarró un pomito de agua bendita que yo misma le di a ella. Y dice que empezó a aventar agua bendita, que empezó allí en ese pedazo, empezó a aventar agua bendita. Y que entonces que la perrita se tranquilizó y que después gimiendo la perrita se le metió en medio de sus pies como asustada y que fue cuando ella la agarró y que la perrita bien espantadita y pues que ella la empezó a acariciar. Y dice que cuando ella empezó a acariciar la perrita, que la perrita traía sangre y que dijo, ay, a lo mejor fue mi sangre de los mismos rasguñados que ella me dio a mí. Pero dice que cuando miró, que la perrita traía como un pedazo de donde tiene su cabecita, como que la quemaron, como que se quemó con algo la perrita. Y que ella le miró y hasta traía bien peloncito la perrita, que no traía cabello en ese pedazo. Y dice pues que ella no sabe pues cómo pudo pasar eso. Dice, pues yo pensaba que los muertos no hacían daño. Dice que nomás espantaban y eso, pero no quisieran daño. Pero yo tengo entendido que cuando un muerto hace daño es porque pues realmente ahí no es ningún muerto, ahí es otra cosa que no son muertos, porque a un muerto sí se le tiene miedo, pero los muertos no pueden ser muertos agresivos. Yo tengo entendido eso, solamente, ¿verdad? Pues que vengan acompañados con otra cosa, porque un muerto no te puede hacer daño. Y dice ella que sí, que a su perrita, incluso yo miré a la perrita y sí tenía como abajito de la oreja, sí tenía bien pelón ese pedazo y lo tenía como que si la hubieran quemado con algo. Por eso la perrita estaba espantada y pues desgraciadamente, ¿verdad? Pues los animalitos no pueden hablar, para que la perrita también nos diera pues sí, ¿verdad? Su testimonio, lo que vio, lo que no vio, lo que pasó. Pero pues sí, a veces, pues tantas cosas que pasan y uno a veces cree que no es verdad. Pero sí es verdad. Yo sí pienso que los muertos vienen, pero ellos son muertos buenos, porque como vuelvo a lo mismo a repetir, los muertos no pueden hacernos daño. Que si nos espantan, pues lógico, porque ya no son seres de esta vida, ya pertenecen a otra vida, por eso es que nos espantan. Pero ningún muerto puede hacer daño, solamente pues que no sea un muerto bueno. Y pues eso fue lo que yo también viví. Y eso fue también lo que a mí me contó mi vecina, su historia me la platicó mi vecina. Y pues ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que ya pues cuando salimos a esas horas, tanto ella como yo, pues ya nos fijamos que no haya nada ni nada, porque pues realmente sí nos dio miedo. Muchas gracias por haberme escuchado y ojalá pues les interesen las cosas que a mí me han pasado y ya nos miraremos en otra ocasión.